Hola profesora, el día de hoy, para la nota de participación en clase número 3, estamos analizando los cambios grandes que pasaron en el Perú entre 1930 y 1990 y cómo nos formaron como país. Dentro de este periodo de transformaciones, el evento más importante y que generó mayor impacto es sin duda la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Este decreto cambió radicalmente la propiedad de la tierra y las estructuras sociales del Perú, marcando un antes y un después en nuestra historia. Nuestra tarea es argumentar si esta medida fue o no una buena decisión, analizando sus efectos. Nuestra postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa. Fue un acto de justicia social que ya tocaba y sirvió para romper con un sistema muy desigual y antiguo. Vamos a explicar por qué con tres argumentos claves, uno social, uno político y uno económico. En el lado social, la reforma fue un cambio muy radical y muy positivo, porque rompió con la histórica exclusión y marginación legal del campesinado. Antes de 1969, la población rural vivía en un estado de dependencia extrema, donde su acceso a la justicia y la representación política estaba prácticamente negado. Como lo promovía desde décadas atrás el intelectual peruano José Carlos Mariátegui, quien denunciaba el problema de la tierra, el decreto no solo redistribuyó parcelas, sino que devolvió la dignidad y los derechos a los trabajadores agrarios, reconociéndolos como ciudadanos plenos. El Estado transformó a estos trabajadores de una fuerza laboral invisible a propietarios con títulos legales. Esto fue vital porque la reforma generó un sentimiento de igualdad y empoderamiento en la población rural, lo que impulsó su participación en organizaciones sociales y la política local. En el lado político, fue beneficiosa porque destruyó la base de poder de la oligarquía terrateniente, que había dominado la política peruana, creando un sistema inestable. Este grupo usaba la propiedad de la tierra para controlar el Estado y las decisiones del gobierno, impidiendo cualquier reforma estructural y manteniendo un estatus que generaba constante tensión social, como lo sostuvo el mismo general Juan Velasco Alvarado al firmar el decreto. La intención era acabar con un sistema social de injusticia que hacía ingobernable el país. Al expropiar las haciendas, el gobierno militar eliminó el latifundio como la principal fuente de poder político regional, que obligó al Estado a centralizar el control para impulsar la modernización desde arriba. Este quiebre fue un paso necesario para la transformación política del país. La reforma obligó a las élites y a los partidos políticos a reestructurarse, abandonando los viejos esquemas clientelares agrarios y creando un nuevo escenario para la discusión de las clases populares en la política formal de las décadas siguientes. En esencia, la reforma abrió la puerta a una nueva clase política, a una nueva democracia futura más representativa de las bases sociales. En el lado económico, el principal beneficio es que la reforma atacó la concentración de capital, que era un freno para la economía. La tierra no siempre era un factor productivo, sino un símbolo de poder. La reforma retribuyó la tierra, rompiendo el monopolio agroexportador. Además, el economista y político Carlos Malpica, quien analizó profundamente la tenencia de la tierra en Perú, apoyó la idea de que esta concentración era económicamente regresiva. El Estado implementó una estrategia de compensación a través de bonos de la deuda agraria diseñada para que ese capital se reinvirtiera en la industria nacional. La meta era diversificar la economía y dejar de depender de la agricultura tradicional, pasando a un modelo de industrialización que fue beneficiosa porque forzó una reconstrucción profunda en nuestra matriz productiva. Para concluir, la reforma agraria fue el cambio estructural más importante ocurrido en el Perú entre 1930 y 1990.
Fue una ruptura definitiva con el viejo orden. En síntesis, ¿por qué fue beneficiosa? Socialmente significó el fin del sistema feudal de explotación y dio dignidad a millones de campesinos. Políticamente desmanteló de raíz al poder de la oligarquía, lo cual era un obstáculo para cualquier intento de modernización. Y económicamente forzó una reconstrucción de capital y de la propiedad buscando impulsar la industria nacional. Si bien es cierto que hubo serios problemas de gestión en las cooperativas que no resolvieron la pobreza de inmediato, la esencia de la reforma fue positiva, eliminó la injusticia y nos obligó a pensar en un Perú más inclusivo. Por eso, la reforma agraria no fue solo un evento, sino el principal factor de cambio que explica la formación del Perú de hoy. Por lo tanto, reafirmamos que fue beneficiosa y su análisis es clave para entender la dinámica social y política que define el Perú de hoy. Muchas gracias por escuchar. Esperemos que esta presentación haya sido de su agrado.